Pues efectivamente, no soy Alfredo Menéndez, muy buenos días, soy Irache Llarena. En este momento toca saludar a nuestro próximo invitado desde Gijón, Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos y secretario segundo de la Mesa del Congreso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Jueves Santo, ¿ha vuelto a su tierra para pasar estos días? Sí, regresé en la noche de ayer y estoy aquí jueves y viernes santo hasta el lunes que empieza la tarea otra vez. Vacaciones, pero que llegan precedidos por unos días moviditos. Ni siquiera ante los atentados de Bruselas al final ha habido unidad absoluta entre los partidos, como cabría esperar. Sí, bueno, yo creo que sí ha habido una unidad importante, ¿no? Lo que pasa que para nosotros este concepto, que es fundamental en algo como es la lucha contra el terrorismo, lo que sí advertimos es que no cabe la posición de observadores, ¿no? Ante esto uno no se puede quedar observando. Por eso nos llama poderosamente la atención que haya partidos que se sumen, pero con ese rango, ¿no? Con ese carácter de observadores. Nosotros creemos que es muy importante la unidad de todos los demócratas contra la barbarie, contra el fanatismo. Y ya digo, si en algo no cabe la posición de observadores es precisamente en la lucha contra el terrorismo. Desde luego nosotros no vamos a ser observadores, ¿no? Los alcaldes de Zaragoza y Valencia han atribuido los ataques a la violencia que dicen hemos sembrado los países occidentales. No, en absoluto. Me parece que es un análisis equivocado, ¿no? Puede haber errores, evidentemente, ¿no? Pero desde luego lo que tenemos que entender es que estamos frente a ataques contra un sistema de libertades, contra unas sociedades plurales y abiertas como es la sociedad europea, y en ese marco es en el que hay que entender estos ataques, ¿no? Hay un proceso de regresión en algunos países, de vuelta casi al medievalismo, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Yo creo que estamos al final en un combate entre la libertad, la democracia, el pluralismo, frente a la barbarie, el fanatismo y el terror. Y en ese marco es en el que hay que entender esta batalla y esta pelea, ¿no? Y en lo que hay que destacar, nosotros vamos a insistir mucho, es en esa necesidad de unidad, en fortalecer la unión de todos los demócratas y desde luego también de todos los países europeos para hacer frente a este terrorismo, ¿no? Hablaba usted antes de observadores, así tilda el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a Podemos. ¿Tiene sentido que Podemos asista a las reuniones del pacto antiyihadista cuando no lo ha firmado? Bueno, a nosotros nos parece que es una situación cuando menos curiosa, lo hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que ese carácter de observadores en algo tan importante como la lucha contra el terrorismo no cabe. Y por lo tanto nos parece que quien debe estar presente son los que se han comprometido con su firma a apoyar al gobierno en la defensa, ya digo, de la democracia y de la libertad, ¿no? Más allá de eso, evidentemente que estamos abiertos a que se incorporen todos los partidos políticos, y yo creo que eso sería muy sano que se incorporasen de pleno, ¿no? Con plenitud, digamos, y no poniéndose de perfil o en esa extraña posición, ya digo, de observadores, ¿no? Y hablando de política con mayúsculas, ¿conseguirán que el gobierno en funciones se someta al control del Parlamento? Sería muy bueno. Sería muy bueno que hubiese una rectificación por parte del gobierno, porque significaría que han entendido, yo creo que algo muy importante, y es que la esencia de la democracia, la esencia de la separación de poderes, que al final es lo que está en juego en esta cuestión, exige que todo gobierno se someta al control político del Parlamento. El Parlamento donde se residencia la soberanía nacional, la soberanía de todos los ciudadanos. Y al final se trata de eso, se trata de rendir cuentas, de dar explicaciones frente a los ciudadanos. No se trata de una cuestión, una pelea partidista. Nosotros en esta cuestión no queremos ver una pelea entre partidos, queremos ver una defensa del derecho de los ciudadanos a conocer, a saber qué son las medidas que está adoptando el gobierno y en qué está trabajando, ¿no? Y sería muy bueno que el gobierno rectificase y que entendiese que esto es algo básico en democracia, que no puede haber un gobierno sin control, y mucho menos un gobierno que se encuentra en funciones, ¿no? Porque lo que está en funciones es el gobierno, no es el Parlamento. Este es un Parlamento pleno, es un Parlamento pleno de legitimidad, que ha salido de unas urnas recientemente y que por lo tanto está perfectamente legitimado para preguntar y para ese proceso de rendición de cuentas al que se tiene que someter todo gobierno. Nosotros no creemos que pueda haber un gobierno incontrolable y mucho menos irresponsable, y desde luego no un gobierno que se encuentra en funciones. PSOE, Podemos y Ciudadanos han registrado una petición en la Cámara para que la eleve al Tribunal Constitucional y resuelva el conflicto. ¿Este acuerdo puede ser antesala de otros pactos?
Bueno, no es un gobierno solo de estos tres partidos que usted cita, y también están Democracia y Libertad, está PNV, está Esquerra Republicana, Compromís. Yo creo que prácticamente todos, Coalición Canaria, están prácticamente todo el arco parlamentario, porque ya digo que no es una cuestión partidista, es una cuestión de defender el Parlamento, defender la democracia y defender las capacidades de los diputados de preguntar al gobierno, ¿no? Por lo tanto, ya digo que no es un pacto partidista, es un pacto, yo casi diría, institucional, para defender la institución y para defender un principio básico en toda democracia, que es la separación de poderes. Al final es de lo que estamos hablando, de que cada poder cumpla su función. Y en eso, pues ya digo, hemos coincidido prácticamente todos los partidos de la Cámara, excepto el Partido Popular. El pacto entre partidos que sí existe es el de PSOE Ciudadanos. De cara a la investidura, ¿sabes si Pedro Sánchez llamó a Albert Rivera después de la conversación telefónica ayer con Pablo Iglesias? Pues no, creo que no se ha producido esa llamada, en todo caso lo desconozco, pero bien, nosotros siempre hemos dicho que lo que nos vincula es el acuerdo, ese pacto de 200 propuestas, ese pacto que después de una dura negociación, de un proceso difícil y complicado, yo creo que conseguimos alcanzar, y eso es lo importante, ¿no? Queremos sentarnos a hablar de contenidos, queremos sentarnos a hablar de políticas, queremos sentarnos a hablar de reformas, de regeneración, y está recogido en ese documento, y a eso es a lo que nosotros nos vamos a atar y nos vamos a vincular en todo momento, es lo que hemos dicho, ¿no? Finalmente, sí quedaron para verse el miércoles, una reunión en la que solo estarán ellos, aunque no esté presente. Es una reunión complicada para Ciudadanos, tanto si da resultados como si no. No, vuelvo a decirle, para nosotros no es complicada ni deja de serlo. No es una reunión en la que vayamos a estar. Nosotros no vamos a estar, por lo tanto no puede ser complicada para nosotros, ¿no? Lo que nosotros creemos es que no es el momento de hablar de puestos, no es el momento de hablar de sillas. Llevamos 3 meses diciendo esto, pero hay que seguir reiterándolo una vez más. Lo que los ciudadanos quieren es que nos sentemos a hablar sobre las reformas que hay que cometer en este país, sobre los cambios que hay que realizar. Y nosotros creo que hemos cumplido con ese mandato que salió de las urnas el 20 de diciembre. Los ciudadanos nos pedían un cambio desde el diálogo y desde el acuerdo. Lo hemos hecho, y lo que queremos es hablar con los partidos políticos de contenidos, de reformas y de esas medidas. Y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar con los acuerdos. Que después de 3 meses en fin, la noticia sea que 2 líderes políticos se encuentran y se sientan a hablar, realmente dice muy poco en favor de lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Los esfuerzos, yo creo que, y así se reconoce por los ciudadanos en las encuestas, los esfuerzos para alcanzar un gran pacto y un gran acuerdo que está haciendo Ciudadanos, en algunos casos no los hemos visto por otros partidos políticos, y eso yo creo que no es bueno, ¿no? Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos, hablaba usted de no tratar el tema sillas. Pedro Sánchez insiste en hablar de soluciones también y no de sillones. ¿Ustedes aceptarían que Podemos modificara o añadiera puntos al pacto PSOE-Ciudadanos? Nosotros lo que hemos dicho es que el contenido de ese pacto es el que nos vincula, nos vamos a detener y desde luego no vamos a admitir cambios, y en todo caso cualquier cambio, cualquier modificación, los que lo tienen que hablar son los 2 firmantes de ese documento, que son única y exclusivamente el Partido Socialista y Ciudadanos. Pero desde luego eso es un acuerdo muy trabajado, un acuerdo muy completo, y que difícilmente nosotros vamos a admitir cambios, pero los que nos lo tienen que avanzar, si quieren alguna modificación, en todo caso será el Partido Socialista, y es en el marco de esa mesa de Ciudadanos y del Partido Socialista donde se tienen que acordar. Pero vuelvo a decir, es difícil que se puedan dar cambios porque ese fue un documento que nos costó mucho esfuerzo alcanzar, y lo que se quiera modificar tienen que acordarlo los 2 firmantes de ese documento, no otras personas. Las últimas encuestas mejoran los resultados de Ciudadanos, que adelantaría a Podemos. En estas circunstancias, ¿les podría interesar a ustedes una nueva convocatoria de elecciones? Yo creo que no le interesa al país, y con eso es suficiente. Yo creo que es un fracaso. Si hubiese unas nuevas elecciones, sería un fracaso del conjunto de la clase política española, y no es interesante para España, no es lo que este país necesita en este momento, y por lo tanto nosotros no es un escenario
que deseemos en ningún caso, ¿no? Desgraciadamente, en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, y tras las reiteradas negativas también por parte del Partido Popular de sentarse a hablar sobre contenidos y sobre ese documento, bueno, pues es un escenario posible, pero no es un escenario en ningún caso deseable. Vuelvo a decir, no es un escenario bueno para España y, por lo tanto, no es un escenario bueno para Ciudadanos en ningún caso. Este lunes, Albert Rivera decía que no podían hacer nada más, que Rajoy quien tiene que dar el paso, solo él puede evitar las elecciones. ¿Es así? ¿Solo Rajoy puede evitarlas? Bueno, nosotros creemos que o el Partido Popular se sienta a negociar en esta mesa en la que ya estamos dos de los partidos que nosotros creemos que compartimos ese marco constitucionalista, o si no estamos abocados a dos escenarios, que es o un gobierno decididamente populista, que a nosotros tampoco nos parece que sea bueno para España, o unas nuevas elecciones, que ya vuelvo a decir, sería un fracaso absoluto de toda la clase política. Yo creo que así los ciudadanos lo verían, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el Partido Popular entienda el papel que tiene que jugar en este momento y acepte sentarse a esa mesa, en ese marco constitucionalista en el que ya estamos sentados Partido Socialista y Ciudadanos, y se siente a hablar sobre contenidos y sobre ese pacto reformista que hemos alcanzado, que nosotros estamos seguros que la inmensa mayoría de las medidas de ese acuerdo, de ese pacto reformista de progreso, lo puede asumir el Partido Popular, y desde luego lo pueden asumir los votantes del Partido Popular, y eso es lo que nos entendería, que estando, digamos, pues en línea con muchas de las propuestas que están deseando también los votantes que apoyaron al Partido Popular, Mariano Rajoy no acepte sentarse a esa mesa, ¿no? La mesa del Congreso de la que usted forma parte se formó gracias a un acuerdo precisamente Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. La pregunta es, ¿por qué entonces sí y ahora no? Bueno, eso tendrá que decirlo los que han negado reiteradamente, ¿no? Los que se han instalado permanentemente en el no ahora, ¿no? Aquel fue un acuerdo bueno, un acuerdo positivo, un acuerdo en el que fuimos capaces de poner en marcha una institución muy importante como era el Congreso de los Diputados, cuando también estábamos en una situación de bloqueo político, y yo creo que fuimos capaces de hablar en un formato o en otro, pero creo que fuimos capaces de hablar entre estos tres partidos políticos y ponerlo en marcha. Por lo tanto, aquel fue un ejemplo, para nosotros fue un ejemplo de que las instituciones y de que se pueden poner en marcha cuando hay generosidad y cuando los partidos entienden qué es lo importante, ¿no? Que lo importante es hablar de contenidos, y lo importante son, ya digo, que las instituciones funcionen antes que, digamos, que los objetivos partidistas. Por lo tanto, los que tienen que dar explicaciones de por qué ahora no es posible son los que se han instalado en el no, ¿no? A nosotros, Mariano Rajoy nos ha negado hasta 4 veces sentarse a hablar y a negociar sobre contenidos, y será él que tendrá que dar esas explicaciones, no nosotros, desde luego, ¿no? A modo de intuición, ¿creen que el Partido Popular podría estar decepcionado por ese acuerdo con el PSOE de ustedes? Bueno, yo creo que no debería de estarlo, vuelvo a decir, porque lo importante es ver el contenido de esos acuerdos. Yo creo que el Partido Popular, que hasta ahora se ha negado a discutir sobre ese documento, debería de valorar de qué estamos hablando, ¿no? Debería de valorar que estamos hablando de un documento en el que se defiende, por ejemplo, la unidad y la solidaridad de todos los españoles, garantizando que no haya referéndums separatistas. Es un documento que habla del apoyo a nuestras pymes, a los autónomos, a los que se apoya de forma muy decidida, eliminación de aforamientos, un pacto por la regeneración democrática que es fundamental, no subir impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. En fin, yo todas esas cuestiones estoy seguro que los votantes del Partido Popular y los afiliados del Partido Popular lo ven como muy próximo. Por lo tanto, no debería haber decepción, sino todo lo contrario, ¿no? Señor Prendes, retomamos la mesa de tertulia. Luis Alejandre, Chema Crespo, Esther Esteban. Uh-huh. Sí, señor Prendes, buenos días. Hola, buenos días. Le estoy escuchando y, bueno, usted está situando la pelota en el Partido Popular, pero aquí se está olvidando de un dato muy importante. Uh-huh. El no a Rajoy y al PP le puso Pedro Sánchez. Yo no sé si acertada o equivocadamente, pero es el líder del PSOE quien desde el minuto 1 dice no. Ustedes tienen mérito, claro, porque están intentando ahí, en fin, mediar, pero yo lo veo muy complicado. La pelota, desde mi punto de vista, ya no se sitúa en el tejado de uno o de otro, solo según el color donde se vea, con el no de Pedro Sánchez.
¿por qué cree usted que ha cambiado ese no? O sea, a lo largo de la conversación, ¿usted ha visto alguna posibilidad de que el no se convierta en sí? Porque no es a Mariano Rajoy, es no al Partido Popular. Esa es una pregunta. Y la segunda, si me permite, si en un escenario de elecciones al que parece que vamos abocados, ustedes prevén que les ha ido bien, mal o regular el acuerdo con el PSOE. Bien, respecto a lo primero, evidentemente que, vuelvo a decir, todas las posiciones del no, todas las posiciones que, digamos, que trazan fronteras, que levantan barreras y que establecen cinturones frente a otros partidos, otras fuerzas políticas, son negativas, y lo hemos dicho así, no son lo que quieren los ciudadanos en este momento, y nos parece que no son asumibles. Lo cierto es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que ha aceptado es que haya esa mesa a tres en la que se pueda sentar el Partido Popular para hablar de contenidos, para hablar de ese pacto reformista de progreso que hemos alcanzado con el Partido Socialista. Eso está asumido por el Partido Socialista y, por lo tanto, esa situación podría darse, ese escenario de ese posible acuerdo o de ese escenario, al menos de diálogo, y ese escenario de negociación entre estas tres fuerzas políticas está abierto. Es un pacto que está abierto al Partido Popular y que es posible hacerlo. Vuelvo a decir, independientemente de que nosotros no nos parezca positivo los vetos que ninguno partido ha levantado frente a otro en ese marco constitucionalista, de fuerzas constitucionalistas que creemos que compartimos un mismo proyecto de país, o al menos unos mismos valores constitucionales. Creemos que en ese escenario no caben los vetos, y quien lo haya hecho, pues para nosotros no es positivo. Pero ahora mismo hay un documento, hay un pacto de 200 medidas, de 200 propuestas, un pacto reformista de progreso que está abierto al Partido Popular para que se incorpore a ese escenario y podamos llegar a un acuerdo y podamos negociarlo. Por lo tanto, ese es el escenario de hoy, de hoy mismo, ¿no? Respecto a un escenario de elecciones, no sé si es bueno o malo para Ciudadanos. Desde luego, lo que no es bueno es para el país, no es bueno para los ciudadanos. España no puede permanecer durante todos estos meses sin tomar medidas, sin acometer las reformas que son necesarias, y desde luego no podemos dar esta sensación a los ciudadanos de que somos incapaces de acordar en un momento tan importante como esto, ¿no? Y si no es bueno para España, si no es bueno para los ciudadanos españoles, si no es lo que quieren los ciudadanos españoles, porque nos mandaron un mensaje muy claro que algunos no han visto todavía, ¿no? Con toda esta hojarasca y todo todo lo que ha pasado en estos meses, ¿no? El mensaje que nos mandaron es que tiene que haber cambios y tiene que haber reformas y tiene que hacerse desde el diálogo y desde el acuerdo, y que no hay ningún partido político que pueda llevar a cabo esas reformas, y tampoco hay ninguno que tenga la fuerza suficiente para bloquear la posibilidad de que se compartan entre varias fuerzas políticas esas reformas. Eso es lo que nos dijeron. Quieren cambio y quieren diálogo. Algunos nos pusimos a trabajar en esa línea y otros están mirando más cuál es su agenda, su situación personal, que los intereses del país. Yo creo que los ciudadanos, si tenemos que ir a unas nuevas elecciones, evidentemente castigarán a aquellos que vean como culpables de que esa situación se produzca. Desde luego nosotros creemos que estamos cumpliendo con nuestra tarea, pero vuelvo a decir, no es un escenario deseable. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que ese escenario no se produzca, y en todo caso, a partir de ahí, la responsabilidad cada uno tendrá que explicar la que tiene. Nosotros explicaremos la que tenemos, y creo que la responsabilidad que tenemos hasta ahora es de haber alcanzado el único acuerdo entre fuerzas políticas diferentes, que se ha alcanzado en estos meses. Chema Crespo. ¿Qué tal, señor Prendes? Buenos días. Buenos días. En relación con la reunión de la mesa antiterrorista, la mesa unidad antiterrorista contra el yihadismo, yo comparto con usted que la unidad en la lucha contra el terrorista es un valor fundamental, y es un valor que transmite a su vez seguridades a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto preferiría yo también que el estatus con el que cada uno participa en esa mesa fuera el mismo. Lo que no debe implicar en ningún caso es que necesariamente la visión respecto de las soluciones que se pueden poner sobre la mesa para abordar esta crisis y para abordar ese riesgo pues deban ser uniformes, y el análisis de las circunstancias que nos han llevado a encontrarnos en la situación en la que nos encontramos pues tampoco tiene necesariamente por qué ser único, ¿no? Yo creo, y me refiero en concreto
a que, sobre la base, lo hemos comentado antes, ¿no? que los responsables son los que ponen las bombas y los que matan. Yo creo que negar que actuaciones de Occidente, actuaciones de países, injerencias en países del mundo árabe, en fin, desde Irak a Libia o a Siria, no incorporar esa parte en la reflexión, pues me parece que sería no tener un punto de partida adecuado en la búsqueda de soluciones, ¿no? En segundo lugar, en relación ya con las cuestiones domésticas, como todo va tan deprisa, a veces se nos va a olvidar que ustedes tuvieron que acordar ahí, Sánchez se presentó a la investidura porque el señor Rajoy se dio a la fuga, ¿no? Claro, es que fue el primer no un no muy sonoro y muy rotundo. No se nos debe olvidar. Yo tengo una curiosidad enorme, es una broma que me permito con usted. Bueno, ¿en qué fase estaríamos en estos momentos si el señor Sánchez no se hubiera prestado a esa investidura y ustedes no hubieran prestado su colaboración? Seguiríamos en ese limbo. Pero bueno, desgraciadamente eso abrió la posibilidad de la negociación política y abrió unos tiempos y unos calendarios para ajustarse todos ya a ellos, pero sigue existiendo siempre la aritmética parlamentaria. Si al final todo se reduce a la aritmética parlamentaria, debiéramos haber convocado las elecciones al día siguiente, la misma noche del 20D, ¿no? Y dice, oye, esto suma lo que suma, tal. Y claro, y desde ese punto de vista, es evidente que hay un acuerdo y esa es la base sobre la cual el PSOE, cualquier contacto que tenga, debe actuar, y ustedes siempre podrán reservarse, es decir, oye, pues aquí cambios que se introducen, nosotros nos apartamos. Pero claro, como la aritmética es la que es y el PP sostiene que o lidera o no, porque como ha ganado las elecciones, aquí tengo que gobernar yo, pues eso parece algo de una solución muy difícil. Y luego entraríamos en otra sutileza de las posibles incompatibilidades entre Podemos y Ciudadanos, pero digamos incompatibilidades formales, porque si se sentaran a hablar de los contenidos, pues no sé qué tipo de aproximación podría alcanzarse ahí. Y la última cosita, usted como miembro de la mesa de las Cortes, estos días les han dado cera porque se han cogido vacaciones 3 semanas. Explique un poco cómo funcionan las vacaciones parlamentarias. Empiezo por el final. Venga. Yo no sé de dónde ha salido eso de que el Congreso se ha tomado vacaciones, porque es falso, rotundamente falso. Yo quería oírselo decir, yo he pasado por ahí, digo, eso le va a venir bien. Hay un discurso a veces antipolítico que circula por ahí y que prende muy fácil ahora mismo entre los ciudadanos, seguramente por errores del pasado, en fin, de los políticos, no quiero decir que no sea así. Pero es que no estamos de vacaciones, vuelvo a decir, yo me marché ayer del Congreso de los Diputados por la tarde, después de una mañana muy intensa de trabajo, que yo sepa hoy es jueves Santo, Viernes Santo, me parece que es fiesta, y creo que es fiesta para el conjunto de los españoles, no solo para los diputados. Yo el lunes tengo reuniones del Congreso, el martes tenemos mesa y junta de portavoces. A lo largo de toda la semana que viene están convocadas comisiones, creo que hay convocadas 5 comisiones desde el lunes hasta el jueves, donde van a estar presentes, yo creo que la inmensa mayoría, si no todos los diputados. Habrá trabajo de comisiones y a la semana siguiente empezaremos con los plenos ordinarios, con lo cual no se ha suspendido la actividad del Congreso, ni mucho menos, hay una actividad intensísima. Por lo tanto, lo único que se ha hecho ha sido trasladar un pleno que estaba previsto hacer la semana que viene a la semana siguiente, porque yo creo que el martes es fiesta en muchas comunidades autónomas, es fiesta, yo creo que incluso, no sé si es fiesta en Madrid, incluso, en fin, y lo único en Madrid no. No, en Madrid no, bien, pero no, hay muchas comunidades. El problema que tenemos en este país, donde se ha roto desde los calendarios de vacunación hasta incluso el calendario festivo, es que muchas comunidades autónomas trasladan los festivos a la próxima semana, ¿no? Pero más allá de eso, lo único que hemos hecho ha sido trasladar un pleno. Vamos, que están a pleno rendimiento. Hombre, ¿no? Por supuesto, estamos a pleno rendimiento. Y vuelvo a decir, la semana que viene ustedes, que son periodistas y viven permanentemente en el Congreso de los Diputados, van a tener que asistir a un montón de comisiones que van a tratar proposiciones no de ley, que van a tratar de todo tipo de asuntos, ¿no? Y ya le digo, yo el lunes tengo que estar ya a incorporarme allí. O sea que lo que nos hemos tomado ha sido el jueves y el Viernes Santo. Igual hay alguno que considera que los diputados deberíamos estar en jueves y Viernes Santo trabajando, pero en fin, me parece que es bueno incluso que nos tomemos estos días de asueto, ¿no? Pero nada más. Eso es lo que en cuanto a lo de las vacaciones que no existen, ¿no? Me decía alguna cosa más, el tema de liderar o no liderar el acuerdo y que esa puede ser la dificultad con el Partido Popular. Bueno, nosotros lo que decimos es que hay que sentarse a hablar de contenidos.
Y además tenemos, bueno, pues una cierta seguridad de que si nos sentamos a hablar de contenidos, nosotros creemos que es posible el acuerdo, vuelvo a decir, con las fuerzas que compartimos un mismo marco constitucionalista, porque las hay que lo que están defendiendo son referéndums separatistas, lo que están defendiendo es otro tipo de propuestas que no compartimos en absoluto, ¿no? Y lo que queremos es sentarnos a hablar de esos contenidos. Ha llegado ya el momento. Efectivamente, como usted escribía, esto empezó con un no rotundo y sonoro de Mariano Rajoy al jefe del Estado, diciéndole que no iba a asumir esa investidura, que declinaba el ofrecimiento que le hacía el rey, y a partir de ahí han ido encadenándose nos seguidos, ¿no? Negativas seguidas. Bueno, nosotros frente a ese frente del no, lo que hemos tratado es de impulsar un marco de acuerdo, una mesa de acuerdo, y ahí está ese documento. Por lo tanto, no se trata de hablar de personas, no se trata de hablar de quién lidera, no se trata de hablar de las posiciones personales de cada uno. En una situación tan difícil y tan complicada y tan compleja como la que tiene España, se trata de hablar de medidas y se trata de hablar de reformas, y de eso es lo que queremos hablar, ¿no? Me hablaba también del acuerdo antiyihadista. Del acuerdo antiyihadista, nosotros no es imprescindible tener la visión misma del origen del problema. En absoluto. ¿No? Y para eso es esa mesa plural, ese acuerdo y ese pacto, para hablar ahí en el seno lo que haya que hablar y lo que cada uno tenga que decir. Pero oiga, lo que no se puede incorporar uno es con la posición de observador, porque el observador lo primero que está haciendo es, oiga, mire, yo no me implico en esto, en este pacto y en este acuerdo para defender y reforzar nuestras instituciones democráticas y nuestra libertad, ¿no? Y la seguridad de nuestros ciudadanos. Yo no me implico, voy de observador, veo lo que hay y luego mantengo la libertad para salir y decir lo que yo considere. Vuelvo a decir, en esa mesa se puede hablar y se puede explicar, en fin, todas las circunstancias que concurren, los posibles errores que se han cometido. Evidentemente, claro, ¿cómo no vamos a reconocer que se han cometido errores? Pero si en algo no cabe esa posición equidistante, si en algo no cabe la posición de observador, es precisamente en el combate contra la barbarie, el fanatismo, que es al final el terrorismo, ¿no? Y eso es lo que decimos, y nos gustaría que estuviésemos todos en igualdad de condiciones, no unos como observadores viendo lo que pasa y lanzando esos otros mensajes que usted ha dicho, que de alguna manera contradicen o de alguna manera agrietan la unidad de todos los demócratas frente a los terroristas, y nos gustaría que estuviésemos todos. Creemos que eso es lo que refuerza de verdad a las instituciones. Nada más, eso es lo que decimos. Nosotros nos vamos a sentar en esa mesa y esperemos que todos nos sentemos en la misma condición, ¿no? Una última pregunta, Luis. Bueno, buenos días, señor Prendes. Sí. Le hablo desde el mismo mar, con otro nombre, Mediterráneo, este es Cantábrico. Cantábrico, muy bien. Bueno, y llevamos una racha entrevistando a treintañeros y usted representa una generación ya con experiencia, más madura. Sí. Muy ligado usted a su Asturias, sí, lo que le ha costado no pocos disgustos con su formación anterior. Sí. Usted fue decisivo en la investidura de Javier Fernández. Incluso si como broma diría que tiene un despacho en Oviedo que se llama Iglesias Prendes Abogados, sí, que no sé si tiene algo que ver con otros pactos y con otras cosas, pero bueno. No, eso es pura casualidad. Mi pregunta, dada su experiencia, es la siguiente. ¿Puede acabar Ciudadanos de la misma forma que acabó UPyD? De que un excesivo liderazgo puede quemar a una formación política. No, primero no creo que se dé ese excesivo liderazgo. Creo que son situaciones completamente diferentes. Creo que Ciudadanos ahora mismo tiene una configuración que nunca tuvo UPyD, en cuanto a tamaño, en cuanto a posición decisiva en la política española. Creo que en torno a Ciudadanos se ha nucleado ese espacio central, ese espacio moderado, ese espacio reformista, ese espacio regenerador que necesita España y que lo va a necesitar cara al futuro, ¿no? Creo que se ha consolidado, y eso se ha consolidado también gracias a un liderazgo, al liderazgo de Albert Rivera, que es un liderazgo absolutamente inclusivo y generoso, diría yo, frente a otro tipo de liderazgos, y por lo tanto yo creo que no corremos el riesgo que se corrió. En fin, que no fue riesgo, fue ya, peligro cierto con UPyD. Creo que si leyésemos la hemeroteca de hace unos años, sí, verían que las palabras moderado, regenerador y reformista también aparecía en el discurso de Rosa. Sí, pero eso hay que encarnarlo después personalmente. Listo. Eso luego hay que traducirlo en hechos.
Eso tiene que encarnarse en actitudes personales y en liderazgos concretos. Y realmente yo creo que son dos liderazgos muy diferentes, un liderazgo inclusivo y verdaderamente reformista y regenerador, y el otro que no lo era. Pues con ese mensaje nos quedamos. Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos, gracias por compartir este tiempo con las mañanas de Radio Nacional. Muy bien, gracias a ustedes.